Fue un día como cualquier otro en el hospital central de la ciudad. El sonido suave de los monitores y el murmullo de conversaciones entre los empleados llenaban el ambiente, creando una sensación de calma casi monótona. Enfermeras, médicos y pacientes se movían a su propio ritmo, como piezas de un engranaje bien engrasado. Todo parecía tranquilo y rutinario, hasta que algo completamente inesperado rompió esa normalidad. De repente, las puertas automáticas del hospital se abrieron de golpe, seguidas por una ráfaga de caos. Una figura imponente apareció corriendo por el pasillo principal, desencadenando una oleada de pánico entre todos los que la vieron. No era un intruso cualquiera, era un gran perro, un pitbull de aspecto imponente, que en otras circunstancias podría haber causado miedo por su apariencia. Sin embargo, lo más impactante no era su tamaño o su presencia, sino lo que llevaba cuidadosamente en su boca. El animal, con una expresión decidida, sostenía algo pequeño y delicado. Algo que nadie esperaba ver en ese momento de confusión, un cachorro. Los gritos asustados de los pacientes llenaron el aire, mientras objetos caían al suelo, creando un estruendo que resonaba por todo el hospital. Algunos empleados intentaron ahuyentar al perro, mientras otros corrían en busca de seguridad, confundidos y asustados por la presencia de aquel inesperado visitante. El ambiente se había llenado de una mezcla de miedo y desconcierto, como si una amenaza hubiera irrumpido en un lugar que debería ser un refugio seguro. En medio de todo ese caos, Emily, una joven enfermera recién graduada, observaba la escena desde la distancia. Al principio, como todos, había sentido temor, pero algo en la manera en que el pitbull llevaba al cachorro despertó su curiosidad. El contraste entre la apariencia feroz del perro y la delicadeza con la que sostenía al pequeño cachorro le intrigó profundamente. Había algo protector en su mirada, como si el animal supiera que estaba trayendo una vida que necesitaba ayuda, no para hacer daño, sino para salvar. Emily, inmóvil por un instante, se dio cuenta de que no podía quedarse simplemente observando. Había una extraña conexión entre ella y el perro. Sentía, en lo más profundo de su ser, que aquel animal no era una amenaza, sino un desesperado buscador de ayuda. Impulsada por una intuición inexplicable, Emily decidió que debía descubrir qué estaba sucediendo realmente. Mientras el hospital seguía inmerso en la escena de pánico, Emily dio un paso adelante, decidida a desentrañar el misterio detrás de esa inesperada invasión. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos seguían cada movimiento del pitbull, que, con una mezcla de urgencia y esperanza, parecía haber llegado allí con un propósito mucho más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. El ambiente en el hospital había alcanzado un punto crítico. Los empleados gritaban instrucciones, tratando de proteger a los pacientes mientras el sonido ensordecedor de las alarmas resonaba por los pasillos. La seguridad había sido llamada, y varios guardias ya se encontraban en el lugar, preparados para hacer lo que fuera necesario para contener al pitbull que mantenía a todos en vilo. El instinto de todos era evacuar el área lo antes posible. Sin embargo, Emily no podía moverse. A pesar de las órdenes y la confusión a su alrededor, algo en su interior le impedía seguir el protocolo de seguridad. En lugar de alejarse, fue incapaz de apartar la mirada del perro, que seguía firme, sujetando al pequeño cachorro con tanta delicadeza que su feroz apariencia parecía una contradicción. Con pasos cautelosos, Emily se acercó al centro de la conmoción, donde el pitbull permanecía inmóvil. El animal no mostraba señales de querer atacar, pero la tensión en el aire era palpable. «No quiere hacernos daño», gritó Emily, intentando captar la atención de sus compañeros. Estaba convencida de que el perro no representaba un peligro, sino que simplemente buscaba ayuda. Pero sus palabras fueron ahogadas por el miedo. La confusión reinaba y la apariencia del pitbull, un perro grande y musculoso, alimentaba los peores temores de todos. Los empleados intentaron contenerlo usando cuerdas improvisadas, pero el perro lanzó un gruñido bajo y amenazante, dejando en claro que no permitiría que nadie se acercara al cachorro. Emily sabía que el tiempo se acababa. Si no actuaba rápido, la situación podría empeorar y el perro podría ser tratado como una amenaza real. «Por favor, déjenme intentarlo», gritó, su voz desesperada al intentar convencer a los guardias de que el pitbull no era agresivo. «Está protegiendo al cachorro».
Solo mírenlo. Pero sin esperar una respuesta, Emily se inclinó lentamente y comenzó a acercarse al perro. El corazón de Emily latía con fuerza, pero mantuvo su voz tranquila y suave. Hola, chico, todo está bien. Estoy aquí para ayudarte. El pitbull, que hasta ese momento había permanecido rígido y alerta, la miró directamente a los ojos. En su mirada, Emily pudo ver una mezcla de desesperación y protección. El perro se retiró ligeramente, pero no huyó, lo cual ella interpretó como una señal de confianza. Con movimientos lentos y cuidadosos, Emily logró guiar al perro hacia una habitación vacía cercana, donde podría manejar la situación sin interrupciones. Cerró la puerta tras de sí, asegurándose de que nadie más pudiera entrar. Dentro de esa habitación, el pitbull parecía menos agitado, aunque aún permanecía en guardia. Emily sabía que debía ganarse su confianza por completo. Con cuidado, extendió su mano hacia el cachorro, manteniendo sus ojos fijos en el perro. «Solo quiero ayudarte, ¿vale?», dijo, su voz cargada de empatía. Contra todo pronóstico, el pitbull permitió que Emily se acercara aún más. Emitió un leve gruñido, pero no se resistió. Finalmente, ella pudo alcanzar al pequeño cachorro, que parecía tan frágil que apenas podía moverse. El diminuto cuerpo del animal temblaba, como si su vida pendiera de un hilo. Cuando Emily logró sacar al cachorro de la boca del pitbull, el perro pareció relajarse de inmediato. Su agresividad inicial había sido puramente instintiva, un acto de protección feroz hacia lo que él consideraba más preciado. Emily, con el cachorro ahora en sus brazos, sintió una mezcla de alivio y comprensión. Sabía que ese perro había recorrido un largo camino, lleno de miedo y determinación, para llegar hasta allí. Para proteger algo que él amaba, el pitbull ahora confiaba en Emily para continuar esa misión. Mientras sostenía al pequeño cachorro en sus brazos, Emily supo que había tomado la decisión correcta, pero el verdadero desafío aún no había llegado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Emily sentía el frágil calor del cachorro contra su pecho, su pequeño cuerpo temblaba levemente. El pitbull, ahora sentado a su lado, la observaba con una atención casi humana. Aunque se había relajado un poco, sus ojos permanecían vigilantes, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Emily sabía que necesitaba ayuda, así que miró a su alrededor, buscando algo que pudiera usar para proteger al cachorro o tratar cualquier posible herida. Antes de que pudiera actuar, el sonido de pasos apresurados la devolvió a la realidad. La puerta se abrió de golpe y Mark, uno de los cirujanos de urgencias del hospital, entró rápidamente. Había sido informado sobre la situación y, como todos los demás, estaba preparado para enfrentar una amenaza, sin esperar la escena que se encontraba frente a él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Mark alarmado. Sus ojos se clavaron en el pitbull que aún estaba junto a Emily. «Tenemos que sacar a ese perro de aquí, es peligroso». «Mark, espera», respondió Emily con rapidez, levantando una mano para calmarlo. «No nos va a hacer daño. Solo está preocupado por el cachorro». Mark vaciló, mirando al perro que, al sentir la tensión en el aire, se puso nuevamente en posición defensiva. «Emily, esto es una locura. Ese perro es impredecible. Necesitamos llamar al control de animales». «Por favor, escúchame», insistió Emily, su mirada llena de determinación. «Este perro vino aquí porque necesita ayuda. Él está protegiendo al cachorro y ahora nosotros debemos ayudarlo». Mark observó a Emily por un momento, notando lo segura que estaba, incluso en una situación tan delicada. Sabía que no era fácil ganarse la confianza de un animal así, pero algo en la postura de Emily lo hizo reconsiderar. «Está bien», dijo finalmente, respirando hondo. «Pero si vamos a ayudar, tenemos que hacerlo bien. Necesitamos ganarnos la confianza del perro». Emily asintió, aliviada de que Mark estuviera dispuesto a colaborar. Juntos comenzaron a moverse con cuidado. Mark se acercó al pitbull, inclinándose ligeramente para mostrar que no representaba una amenaza. El perro lo observaba, sus ojos seguían cada movimiento, pero no mostraba signos de agresión.
¿Qué hacemos ahora?, susurró Mark, mirando al cachorro que Emily sostenía. Primero necesitamos ver si está herido, respondió ella. Pero también necesitamos asegurarnos de que el pitbull entienda que estamos aquí para ayudar. Mark asintió y juntos comenzaron a improvisar un espacio para examinar al pequeño animal. Mientras lo hacían, Emily le habló suavemente al pitbull, tratando de mantener la calma en el ambiente. Mark, por su parte, se movía lentamente, siempre manteniéndose visible para el perro. Pronto, se hizo evidente que el pitbull no era simplemente un animal común. Su intensa protección hacia el cachorro demostraba que había formado un vínculo fuerte e inquebrantable con la criatura, un lazo quizás forjado a través de una historia que ni Emily ni Mark conocían aún. El dilema era claro: ¿cómo podían ganarse la plena confianza del pitbull y, al mismo tiempo, ayudar al cachorro sin provocar una reacción negativa? La respuesta parecía ser paciencia, algo que el hospital, en medio del caos, no podía ofrecer en abundancia. Emily sabía que estaba comprometiéndose a algo más que un simple acto de bondad momentánea. Este era un reto más grande de lo que había anticipado. Dentro de esa pequeña habitación, el tiempo parecía haberse detenido. El pitbull, ahora tumbado al lado de Emily, seguía atento a cada uno de sus movimientos. Su mirada estaba fija en el pequeño ser en brazos de la enfermera y el cirujano. A pesar de su apariencia feroz, el perro no era una amenaza, sino un protector. Acurrucado en los brazos de Emily, el cachorro se había calmado un poco, aunque su fragilidad era evidente. Al examinarlo detenidamente, Emily y Mark se dieron cuenta de que no era un cachorro de perro, sino un pequeño gatito con pelaje completamente negro, lo que lo hacía aún más difícil de distinguir al principio. El descubrimiento sorprendió a ambos. Mark, con un rápido movimiento, preparó el equipo médico necesario para continuar la revisión, mientras Emily se aseguraba de mantener la calma tanto en el gatito como en el pitbull. Sabía que la situación aún era delicada, pero con cada paso sentía que estaban más cerca de resolver el misterio de esa inusual pareja. A pesar de algunas heridas superficiales, el gatito parecía estar en buen estado. «Estará bien», dijo Mark, tratando de tranquilizar tanto a Emily como al pitbull, «pero necesitamos llevarlo a la sala de emergencia veterinaria lo antes posible». Emily asintió, sintiendo una ola de alivio. Sin embargo, el pitbull inmediatamente se puso de pie, como si entendiera lo que estaba pasando. Sus ojos seguían cada movimiento de Emily, claramente preocupado por separarse del cachorro al que había protegido con tanto celo. «Espera un momento», dijo Emily, notando la angustia en el perro. «No querrás dejar al cachorro solo, ¿verdad?». Se dirigió al pitbull con voz suave, notando su vacilación. «No sé si esto es seguro», murmuró Mark, «pero parece que confía en ti». Emily respiró hondo. «Sí, confía en mí», respondió con firmeza, «vamos a intentarlo con cuidado». Comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la habitación, con el cachorro en sus brazos. El pitbull la siguió de cerca, sin mostrar signos de agresividad, pero con clara determinación de no abandonar a su protegido. Cruzaron el hospital, provocando miradas curiosas y de aprensión entre el personal y los pacientes, quienes todavía estaban intentando procesar los eventos recientes. Al llegar a la sala veterinaria, Emily explicó la situación a los expertos, quienes rápidamente prepararon al gatito para una evaluación más completa. Durante todo el proceso, el pitbull permaneció al lado de Emily, negándose a alejarse, como si entendiera que el cachorro estaba en buenas manos, pero aún reacio a dejarlo solo. Después de un examen detallado, los veterinarios confirmaron que, además de algunas abrasiones y signos de desnutrición, el gatito estaba en buenas condiciones y no corría peligro. Emily sintió una nueva ola de alivio, pero ahora enfrentaba otra pregunta: ¿qué hacer con el cachorro y el pitbull? «No puedo simplemente dejarlos», dijo Emily, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Este pitbull, quién sabe cuántas dificultades ha enfrentado para traer a este gatito aquí, ahora confía en mí». Mark sonrió comprensivamente. «Parece que ya has tomado tu decisión», comentó suavemente. Emily sabía que él tenía razón. No podía abandonar a esos dos.
El pitbull había mostrado una lealtad y un cuidado profundos, y el gatito, tan pequeño y vulnerable, no podía ser dejado a merced del destino otra vez. Voy a adoptar al gatito, dijo más para sí misma que para nadie más, y también cuidaré de este pitbull hasta que averigüe qué hacer con él. El pitbull, como si entendiera sus palabras, apoyó su cabeza en la pierna de Emily en un gesto de agradecimiento silencioso. Emily sabía que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que había imaginado esa mañana, pero también sabía que no podría haber hecho otra cosa. Con el cachorro a salvo en una jaula de transporte, Emily y el pitbull, al que ahora llamaba Max, salieron del hospital juntos. Este fue el comienzo de un nuevo viaje para los tres, un viaje que Emily sentía que traería aún más retos y descubrimientos. En los días siguientes, la adopción estuvo marcada por una mezcla de ternura y extrañeza. La vida de Emily cambió radicalmente mientras se dedicaba a cuidar del gatito, que rápidamente comenzó a recuperarse bajo su atenta vigilancia. El pitbull, a quien había nombrado Max, se convirtió en su fiel compañero, acompañándola en cada paso que daba y manteniendo una vigilancia constante sobre el pequeño gato. Sin embargo, con el paso del tiempo, Emily comenzó a darse cuenta de que la historia de Max y el gatito iba mucho más allá de lo que ella había imaginado. La lealtad inquebrantable del pitbull, su intensa protección hacia el gatito, y la sensación de que ambos habían atravesado un camino lleno de dificultades, le indicaban que había mucho más que descubrir sobre sus orígenes. Max no era un perro común, y mientras Emily lo observaba cuidando del gatito, comprendió que su decisión de quedarse con ambos había sido el primer paso en una historia que estaba apenas comenzando. Emily comenzó a notar algo inusual en el cachorro. Inicialmente, pensó que era solo el resultado del estrés por el movimiento y la recuperación de su estado de fragilidad. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, los signos se volvían cada vez más evidentes. El pequeño que había nombrado Sombra, debido a su pelaje negro, estaba creciendo mucho más rápido de lo normal para un gato doméstico. Su postura, las garras afiladas y la forma en que se movía por la casa empezaron a generar dudas en la mente de Emily. Sombra no era un gato común. Sus ojos, que ahora brillaban con una intensidad inquietante, parecían observar el mundo con una inteligencia sorprendente. Una noche, mientras miraba al pequeño jugar con un ovillo de lana, Emily se dio cuenta de algo que la alarmó. El cachorro, ahora del tamaño de un pequeño felino salvaje, saltó con una agilidad y fuerza que no se comparaban con las de un gato doméstico. Cruzó la habitación en un movimiento con una precisión que Emily solo había visto en documentales sobre los grandes felinos. Inquieta, decidió buscar la opinión de un experto. Al día siguiente, llevó a Sombra a un veterinario especialista en animales exóticos. Durante el examen, el veterinario estaba visiblemente sorprendido, lo que aumentó la preocupación de Emily. «Esto no es un gato común», dijo el veterinario tras un análisis detallado. «En realidad, no es un gato doméstico en absoluto. Basado en las características que estoy viendo aquí, creo que Sombra es en realidad una joven pantera negra». Las palabras del veterinario resonaron en la mente de Emily mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una pantera negra? ¿Era posible? Miró a Sombra, que ahora parecía aún más misterioso y majestuoso que el pequeño cachorro indefenso que Max había traído. Se dio cuenta de que incluso en el hospital, este animal era potencialmente formidable. ¿Cómo podría haber sucedido esto?, preguntó Emily, todavía en shock. Es difícil decirlo, respondió el veterinario. Podría haber sido capturado por contrabandistas de animales exóticos y de alguna manera logró escapar. Pero lo que importa ahora es que necesita cuidados especiales. Crecerá mucho más y eventualmente no será seguro tenerlo como mascota. El dilema al que se enfrentaba parecía desmoronarse bajo sus pies. Ahora estaba ante una inmensa decisión. Sombra, o mejor dicho, la joven pantera, ya había formado parte de su vida, y la idea de separarse de él la llenó de dolor. Pero también sabía que el bienestar de Sombra estaba por encima de sus propios sentimientos. Él pertenecía a la naturaleza, y sería injusto mantenerlo alejado de su hábitat natural. Agradeció al veterinario, prometiendo que tomaría las medidas necesarias. Durante el camino de regreso a casa,
Apenas pudo contener sus lágrimas. Max, a su lado, parecía sentir su angustia. Apoyó su cabeza en su regazo, ofreciéndole una tranquila comodidad. En casa, mientras Sombra dormía plácidamente en un cojín al lado de Max, Emily los miró a ambos y supo que necesitaba hacer lo correcto, no importaba cuán difícil fuera. Se tomó la decisión de buscar ayuda para que Sombra pudiera volver a la naturaleza, para que pudiera vivir como el magnífico animal que realmente era. Pasó los días siguientes en un estado de constante reflexión sobre la decisión de devolver a Sombra a la naturaleza. Pesaba mucho en su corazón, pero sabía que era la elección correcta. A pesar de haber pasado a formar parte de su vida, la pantera negra no podría vivir confinada en un ambiente doméstico, necesitaba libertad, espacio y, sobre todo, un lugar donde pudiera ser quien realmente era. Decidida a hacer lo mejor para Sombra, Emily comenzó a buscar información sobre cómo proceder. Después de varias llamadas y registros, logró ponerse en contacto con David, un experto en rehabilitación de animales salvajes. Emily se había puesto en contacto con David, un conocido experto en vida silvestre por su trabajo de rehabilitación de grandes felinos. Cuando explicó la situación, David inicialmente se mostró escéptico, pero al escuchar todos los detalles, estuvo de acuerdo en ayudar. En el día señalado, David llegó a la casa de Emily. Era un hombre de mediana edad, con una expresión tranquila y una mirada que transmitía una profunda comprensión de la naturaleza. Al ver a Sombra, que ahora mostraba claros signos de su verdadero potencial como depredador, David asintió, confirmando lo que Emily ya temía. «¿Sabías que Sombra era una pantera negra?» «Hiciste lo correcto al llamarme», dijo David mientras observaba cómo Sombra se movía con gracia por la habitación. «No puede seguir viviendo aquí. Pronto su instinto natural se hará más fuerte y será peligroso para ti y para él. Pero podemos garantizar que tiene una oportunidad de integrarse nuevamente a su hábitat natural». Emily escuchó las palabras de David con el corazón apesadumbrado. Sabía que tenía razón, pero la idea de decir adiós a Sombra fue casi insoportable. Sin embargo, también sabía que no podía ser egoísta. Sombra merecía vivir plenamente como el majestuoso animal que era. «¿Cómo vamos a hacer esto?», preguntó Emily, tratando de mantener su voz firme. David explicó que el proceso sería lento y cuidadoso. Primero, necesitarían encontrar una reserva en un entorno natural donde Sombra pudiera ser introducido en un ambiente controlado que imitara la jungla. Allí, aprendería a cazar y sobrevivir por su cuenta bajo la supervisión de expertos. Una vez que se adapte, será liberado completamente en la naturaleza. Será difícil, pero tiene muchas posibilidades, especialmente por ser tan joven, dijo David. Por supuesto, será un proceso emocionalmente agotador para ti. Emily asintió, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Miró a Sombra, que parecía ajeno a lo que estaba a punto de suceder, y a Max, que siempre había estado a su lado como un guardián incansable. La idea de separarlos también fue dolorosa, pero sabía que necesitaba pensar en el bienestar de todos. Durante los días siguientes, Emily y David trabajaron juntos para preparar a Sombra para la transición. Comenzaron a adaptar su dieta, introduciendo alimentos que encontraría en la naturaleza. David también le enseñó a Emily a mantener una cierta distancia emocional para que Sombra pudiera empezar a entender que estaba en un ambiente diferente, lejos de lo doméstico. Max, por su parte, parecía sentir el cambio, se volvió más protector, permaneciendo al lado de Sombra durante largos periodos, como si supiera que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Emily observó esta relación con una mezcla de tristeza y admiración, reconociendo la profundidad del vínculo que se había formado entre ellos. Finalmente, llegó el día en que la reserva natural estaba lista para recibir a Sombra. David y su equipo llegaron con una jaula especial, y Emily supo que era el momento de despedirse. Se agachó junto a Sombra, acariciando suavemente su cabeza. «Todo va a estar bien, querido», susurró, con la voz quebrada. «Será difícil, pero es lo que necesitas. Siempre te amaré». Con gran pesar, Emily vio a David y a su equipo tomar a Sombra. Max, quien observó todo en silencio, soltó un aullido bajo, casi como si también estuviera despidiéndose.
Mientras el vehículo se alejaba, Emily se quedó allí, con Max a su lado, sintiendo un inmenso vacío pero también la certeza de que había hecho lo correcto. Sombra ahora tendría la oportunidad de vivir libre, como debía ser. El día de la despedida fue uno de los más difíciles de su vida. La conexión que había forjado con Sombra era irreemplazable, y a medida que se alejaban, sentía que una parte de su corazón se quedaba atrás. Pero también sabía que cada ser tiene su propio camino, y el de Sombra estaba destinado a ser uno que la naturaleza había diseñado para él. Emily ya se había enfrentado al vacío de la casa sin la presencia de Sombra. Max, el pitbull, parecía sentir el miedo. Pasó horas tumbado en el lugar favorito de la pantera, como si esperara que ella regresara en cualquier momento. Pero, por muy doloroso que fuera, Emily supo que había tomado la decisión correcta. Pasaron las semanas y Emily siguió contactando a David para obtener actualizaciones sobre la adaptación de Sombra a su nueva vida en la reserva. Las novedades eran alentadoras. Sombra se estaba adaptando bien al entorno controlado y, poco a poco, se estaba convirtiendo en el animal que siempre debió ser. Su espíritu salvaje comenzaba a resurgir, y eso llenaba a Emily de alegría y esperanza. Finalmente, llegó el día en que Sombra estaba listo para ser liberado completamente en la naturaleza. David invitó a Emily a acompañar el lanzamiento, y ella no dudó en aceptar, sabiendo que necesitaba ese último adiós para cerrar este capítulo de su vida. El día señalado, Emily y Max se dirigieron a la reserva. A su llegada, fueron recibidos por David y su equipo, que estaban listos para el gran momento. El clima estaba cargado de emoción y expectativa. Emily sintió que su corazón se aceleraba mientras caminaba hacia el lugar donde Sombra esperaba. Cuando finalmente vio a Sombra, ahora un impresionante joven pantera negra, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él era más fuerte, más confiado, y había un salvajismo en su mirada que antes no existía. La sombra oculta reconoció a Emily. Por un momento, se acercó frotando su cabeza sobre sus piernas, como lo hacía cuando era un cachorro. Max observó de cerca, y tan pronto como Sombra terminó de despedirse de Emily, también se acercó, dando un último olfateo a su antiguo compañero. Dos animales que se habían unido en circunstancias tan improbables parecían entender que este era el momento de decir adiós. David hizo una señal al equipo y se abrió la jaula. Sombra miró a Emily por última vez antes de dar la vuelta y correr hacia el bosque, sus movimientos elegantes y poderosos. En pocos segundos, desapareció entre los árboles, fusionándose con el entorno al que pertenecía. Emily sintió una mezcla de orgullo y pena. Sabía que Sombra estaba donde debía estar, pero su ausencia dejaría un vacío que sería difícil de llenar. Max, siempre a su lado, parecía compartir su dolor, pero también su comprensión. Mientras caminaban de regreso al auto, Emily se volvió hacia David. «Gracias por todo. No podría haberlo hecho sin tu ayuda», dijo, la voz entrecortada. David le sonrió amablemente. «Hiciste lo mejor para él, Emily. Esto requiere mucho coraje». En el camino de regreso a casa, Emily reflexionó sobre todo lo que había pasado. Su viaje con Sombra y Max había estado lleno de desafíos, pero también de lecciones valiosas sobre el amor, el sacrificio y el poder de dejar ir. Sabía que, donde quiera que estuviera Sombra, ahora tenía la vida que merecía, una vida de libertad, una vida plena. A medida que Max se acurrucaba a su lado en el auto, Emily sintió una renovada determinación. Aunque Sombra ya no estaba físicamente presente, su espíritu siempre viviría en sus recuerdos y en el amor que compartieron. Juntos, seguirían adelante, encontrando nuevos caminos y nuevas aventuras en la vida, llevando consigo las lecciones aprendidas y el profundo vínculo que habían forjado. Mientras Emily y Max regresaban a casa, el sol se ponía, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y púrpura. La ausencia de Shadow era palpable, pero el amor que compartieron perduraría en sus corazones. Emily comprendía que cada sacrificio había valido la pena. Mientras se sentaba con Max en el porche, miró al horizonte y sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto. La vida está llena de sorpresas, pensó. ¿Quién sabe qué nuevas aventuras nos esperan?
Si te ha gustado esta historia de amor, sacrificio y la conexión especial entre humanos y animales, suscríbete para seguir explorando más relatos que tocan el corazón.